Buenos días a todos, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología en Emergencias Médicas. Hoy damos inicio a una de las unidades más críticas de su formación. Y digo crítica no porque vayamos a ver un procedimiento invasivo complejo o el manejo de un fármaco de última generación, sino porque lo que discutiremos hoy es lo que blindará su carrera, su libertad y su patrimonio. Estamos entrando en la unidad 5, donde abordaremos los aspectos ético-legales y el transporte de poblaciones especiales. Específicamente, en esta primera sesión, nos vamos a sumergir en el contexto histórico, los fundamentos éticos y esa sombra que a menudo asusta al personal de salud. La responsabilidad penal bajo el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Para entender dónde estamos, primero debemos mirar hacia atrás y comprender cómo ha cambiado la atención prehospitalaria en nuestro país. Hace algunas décadas, la conceptualización del transporte sanitario en la República del Ecuador era muy distinta a la que ustedes viven hoy durante sus prácticas. Hemos experimentado una metamorfosis profunda, transitando desde un modelo que era puramente asistencialista y caritativo, hacia un sistema garantista de derechos, profesionalizado y estrictamente regulado. Históricamente, la atención prehospitalaria se limitaba casi exclusivamente al traslado rápido de heridos sin mayor intervención clínica durante la ruta, una práctica que globalmente se conocía como scoop and run, o en español, cargar y correr. En aquel entonces, si ustedes hubieran trabajado en una ambulancia, su responsabilidad jurídica habría sido mínima, pues se actuaba bajo el principio de buena fe y voluntariado. Básicamente, se hacía lo que se podía con lo que se tenía, y la sociedad lo veía como un favor. Sin embargo, todo cambió radicalmente con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en 2008, que marcó un punto de inflexión decisivo para nuestra profesión. Al definir la salud como un derecho que garantiza el Estado en su artículo 32 y vincularla al concepto del buen vivir o summa causa, se elevó el estándar de responsabilidad para todos los actores del sistema. Quiero que graben esto en su mente: la atención de emergencia dejó de ser un favor para convertirse en una obligación estatal y profesional. Ya no somos voluntarios bien intencionados. Esto impulsó la creación de la carrera que ustedes están cursando, transformando al antiguo conductor camillero en un profesional sanitario con registro de título en la CENESID y, consecuentemente, con plena responsabilidad civil, penal y administrativa sobre sus actos. El desarrollo de la atención prehospitalaria en Ecuador no ha ocurrido en el vacío, sino que se inscribe en la evolución global de la medicina de emergencias. Desde las teorías de las ambulancias voladoras en las guerras napoleónicas hasta los reportes modernos en Estados Unidos, Ecuador ha ido adoptando estos modelos para que la normativa actual busque armonizar la velocidad de respuesta con la seguridad clínica y jurídica. Ahora bien, el marco legal ecuatoriano no es arbitrario, sino que descansa sobre sólidos cimientos bioéticos que guían la toma de decisiones en situaciones críticas. Ustedes, como tecnólogos en emergencias médicas, deben comprender estas teorías porque será vital para justificar sus acciones ante un tribunal o un comité de ética si alguna vez se ven cuestionados. Hablemos del principialismo de Beauchamp y Childress, que domina la bioética clínica y se refleja en nuestra Ley de Derechos y Amparo del Paciente. Primero tenemos la autonomía, que es la capacidad del paciente de autogobernarse, lo cual en Ecuador se traduce en el derecho a rechazar un traslado o tratamiento siempre que exista competencia mental. Imaginen que llegan a atender a una persona consciente que simplemente no quiere ir al hospital. Si está mentalmente competente, su autonomía prima. Luego está la beneficencia, que es la obligación de actuar para el bien del paciente, y en el transporte crítico esto implica muchas veces estabilizar antes de trasladar, el famoso stay and play, cuando es clínicamente superior. No podemos olvidar la no maleficencia, el mandato hipocrático de no hacer daño, que legalmente se vincula con la impericia o negligencia, es decir, no causar daño adicional por conducción temeraria o procedimientos mal ejecutados, y finalmente la justicia, que se refiere a la distribución equitativa de recursos. En el sistema SU 911 y la Red Pública Integral de Salud,
Esto significa que la ambulancia se asigna según la gravedad y cercanía, no por la capacidad de pago del usuario. Pero, ¿qué pasa cuando hay un desastre, un incidente con múltiples víctimas? Aquí el marco ético cambia hacia el utilitarismo. La teoría utilitarista busca el mayor bien para el mayor número y justifica el triaje, donde se puede postergar la atención de un paciente crítico con pocas posibilidades de supervivencia en favor de aquellos salvables. El marco legal ecuatoriano ampara estas decisiones difíciles siempre que se basen en protocolos técnicos validados y no en discriminación. Es duro, pero en una catástrofe no podemos gastar todos los recursos en una sola persona que probablemente no sobrevivirá, mientras otros 3 que sí podrían salvarse mueren por falta de atención. Para navegar esta seguridad jurídica, deben visualizar la estructura jerárquica de las normas, conocida como la pirámide de Kelsen. En la cúspide tenemos la Constitución de 2008, que protege derechos fundamentales como la vida y la salud. Debajo están las leyes orgánicas, como la Ley Orgánica de Salud y el Código Orgánico Integral Penal, o COIP. Luego vienen las leyes ordinarias, como la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, seguidas por los reglamentos y, finalmente, los acuerdos ministeriales y normas técnicas. Un error común es actuar en contra de una norma superior, obedeciendo una inferior. Ustedes deben tener claro que la Constitución siempre prevalece. Entremos ahora en el terreno que suele generar más ansiedad, la responsabilidad profesional penal y el famoso artículo 146 del COIP. El núcleo de la preocupación legal en el transporte sanitario reside aquí. El COIP tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional en su artículo 146 y es imperativo diseccionar este artículo para que no le tengan miedo, sino respeto y comprensión. La jurisprudencia ecuatoriana establece que la infracción no se configura simplemente por el resultado, es decir, por la muerte del paciente, sino por la violación del deber objetivo de cuidado. Este deber se compone de la observancia de normas, reglamentos, manuales y reglas técnicas, lo que llamamos la lex artis ad hoc, lex. Para que un tecnólogo sea sancionado penalmente, deben concurrir 4 elementos simultáneos y esto es clave que lo entiendan para su tranquilidad. Primero, la inobservancia de la norma, que significa actuar fuera de los protocolos establecidos, como intubar en el esófago y no verificar, o conducir a exceso de velocidad sin sirena. Segundo, debe haber un resultado dañoso, es decir, la muerte o lesión grave del paciente. Tercero, y muy importante, debe existir un nexo causal directo. El daño debe ser consecuencia directa e inmediata de la acción u omisión del profesional. Si el paciente fallece por la gravedad de su politraumatismo, es decir, por el curso natural de su enfermedad, y no por la actuación del tecnólogo, no hay delito, aunque el resultado sea la muerte. Y cuarto, la tipicidad, que la conducta encaje en la descripción legal. El artículo 146 también introduce un agravante con pena de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones que son concurrentemente innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Una acción innecesaria sería realizar una traqueostomía de urgencia cuando la vía aérea era permeable con maniobras básicas. Una acción peligrosa es aquella que eleva el riesgo permitido, como administrar adrenalina intravenosa en un paciente que tiene pulso. Y una acción ilegítima es actuar sin consentimiento o fuera de la competencia legal de su título, como si un conductor intentara realizar procedimientos invasivos reservados al paramédico. Finalmente, en el derecho ecuatoriano, la mala práctica se manifiesta a través de 4 formas de culpa que deben saber diferenciar perfectamente. Tenemos la impericia, que es la falta de conocimientos técnicos o habilidades, es el no saber hacer, como no saber calcular la dosis de un fármaco pediátrico. Luego está la imprudencia, que es actuar con exceso de confianza o arriesgadamente el hacer de más, como conducir la ambulancia en contraflujo sin visibilidad en una curva. También tenemos la negligencia, que es la omisión o descuido, el hacer de menos, y un ejemplo clásico y lamentable es no revisar el tanque de oxígeno antes de salir y que éste se termine a mitad del traslado. Y por último, la inobservancia de reglamentos, que es simplemente ignorar las leyes y normas explícitas.
El propósito de entender todo esto no es asustarlos, sino dotarlos de seguridad jurídica o blindaje legal. Se busca transformar el miedo a la ley en conocimiento preventivo. Cuando ustedes siguen los protocolos, llenan bien sus documentos y actúan con ética, están protegidos. En la próxima clase profundizaremos en cómo el consentimiento informado, el manejo de la documentación y la protección de datos juegan un rol crucial en este blindaje. Por ahora, quédense con la idea de que su profesión ha evolucionado y que con esa profesionalización viene una gran responsabilidad que se gestiona con conocimiento y apego a la norma